tercera jornada de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, y para ello pues tenemos a uno de nuestros ponentes estelares y una de las sesiones más importantes. Seguimos en cuanto a la nacionalidad, vamos a decir, del ponente con México. Vamos a tener ponentes de prácticamente o de gran parte de los países de Europa Occidental y de América, pero en este caso, bueno, por diversas circunstancias, incluso también por la especialidad de la jornada de ayer, pues hemos empezado con varios ilustres colegas de México. Sin embargo, la temática de la sesión no es específicamente mexicana, ni mucho menos, sino más bien algo que interesa a todos porque tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las presentaciones somos breves porque la dinámica del programa, como se dijo el primer día, pues implica sesiones no muy largas y con posibilidad de que haya debate y ustedes pregunten. Pero en el caso de don Sergio García Ramírez, que me acompaña, pues esto tiene un doble motivo, y es que no necesita ninguna presentación, dado que cualquier jurista o de Europa o de Iberoamérica sabe quién es don Sergio García Ramírez, que tiene una ingente cantidad de publicaciones vinculadas a la temática de nuestro curso, a temas de justicia constitucional, de derecho constitucional, de interpretación, a las más variadas áreas del derecho, y que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria pues gran cantidad de ha desempeñado distintos cargos académicos, institucionales, jurídicos, y entre ellos voy a destacar quizás el que le da una mayor cualificación para la ponencia que hoy va a impartir, como es el de haber sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además en una etapa trascendental, porque es la etapa en la que la Corte Interamericana introduce la idea del control de convencionalidad en la sentencia Almonacid Arellano contra Chile y luego en algunas otras, y por lo tanto pues su labor, no solo en el ámbito académico sino jurisdiccional, pues es enorme. Alguna vez he dicho, y no es exagerado, que don Sergio García Ramírez sería el Marshall del control de constitucionalidad. Si el juez Marshall está considerado como el padre del control de constitucionalidad por aquella sentencia de 1803, Marbury versus Madison, que obviamente fue de toda la Suprema Corte de los Estados Unidos, pero en aquel momento, por boca, vamos a decir, del juez Marshall, pues don Sergio García Ramírez sería el equivalente para el control de convencionalidad del que tanto hablaremos a lo largo del curso. Él, en todo caso, va a impartir una sesión sobre la jurisprudencia transformadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, su currículum, como los demás, los iremos también proyectando en el tiempo, están, bueno, el extracto abreviado en nuestra web para que ustedes puedan leerlo más despacio, porque yo, como digo, en las presentaciones, pues más bien me centro en este aspecto y en otro que no es menos importante, que para nosotros es también esencial, y es la gratitud por el apoyo que viene brindándonos en este programa ya desde hace años, porque viene y por el mismo precio de su ponencia colabora siempre en cualquier tipo de actividad que le proponemos. Hace 2 años, si él recuerda, el centenario de la Constitución de México, pues nos ocupó también un día monográfico, y en esta ocasión, además de esta sesión, ustedes comprobaron cómo ayer nos apoyó de una manera decisiva en la jornada sobre los 80 años del exilio. Y es por ello que a las muchas condecoraciones que tiene y que son de máxima importancia, y en el caso español la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, entre tantas y tantas otras, pero para nosotros hay una más, no más importante, no, pero por lo menos igual, que es la Orden de Derecho Constitucional Toledo, de la que él forma parte, que es una orden que se rige por el derecho consuetudinario y que distingue a las personas que destacan por su cualificación, pero también por el apoyo que nos han brindado a los organizadores de este evento y de esta especialidad desde hace años. Así que para nosotros ya le consideramos parte de nuestra familia de Derecho Constitucional Toledo, y nos distingue siempre con su presencia y con su colaboración.
no me voy a extender más para tratar de cumplir lo dicho y dejarle compensar un poco que ayer, por las circunstancias, su sesión en la jornada del exilio pues tuvo que comprimirla un poquito. Ahora sí que tiene pues algo más de tiempo para esta sesión, que en definitiva es la de nuestro programa de justicia constitucional. Muchas gracias, don Sergio. Tiene la palabra. Yo creo que sí. Mejor no volver a tocarlo ya. Bien, parece que ya estamos en regla. Mil gracias a don Javier Yerreborio por esta invitación, la invitación para estas jornadas, las varias jornadas que aquí nos tienen y que nos asocian, y muchas gracias sobre todo por esa espléndida presentación que estoy muy lejos de merecer, pero que es el producto de una buena amistad, yo diría que de un compañerismo cultivado a lo largo de varios años de coincidencias en este recinto hospitalario. Lo agradezco, lo atesoro y espero que no sea esta la última vez, sino una entre varias, las que han pasado y ojalá las que vengan. Ayer tuvimos, amigas y amigos, una estupenda jornada de recordación. Y en nombre de México, que es mi país, y sé que el país de muchos de los aquí presentes, estuvo todo el tiempo vigente, se mencionó muchas veces como tierra hospitalaria para los migrantes españoles. Esto así ocurrió, en efecto. Sin embargo, yo quisiera también hacer homenaje, porque lo merece, a los otros países de América Latina, que son países hermanos del mío, que forman parte de una misma comunidad de cultura, de una misma comunidad espiritual y moral, y que también acogieron a muchos migrantes españoles y supieron darles hospitalidad, darles cobijo cuando tanto se requería. No pocos de ellos llegaron primero a otros países, luego a México, y al revés, a México y luego a otros países. Así que las puertas hospitalarias son las puertas hospitalarias de nuestra América, para usar esa expresión que a mí me gusta tanto de don José Martí. Nuestra América entera se abrió para brindar hospitalidad a los migrantes españoles. Recordaré simplemente por mencionar, porque es justo mencionarle, recordaré a Argentina, recordaré a Chile, a Perú, a Colombia, a Venezuela y desde luego a República Dominicana. Cuba igualmente, muchos migrantes por ahí pasaron, ahí escribieron, algunos ahí se quedaron, tuvieron familia, tuvieron hijos, hicieron obras importantes que ahora nos benefician a todos. Así que yo diría, el homenaje que ayer se hizo a México, por circunstancias perfectamente explicables y muy bienvenidas, es, a mi modo de ver, entender y en mi sentimiento, un homenaje que se hace a todos los países americanos, países aquí representados, muchos de ellos, en este encuentro cada vez más concurrido, por cierto. Yo le veo más concurrido ahora que la primera vez que vine, y lo celebro porque vale mucho la pena. Castilla-La Mancha y su gran universidad han sabido atraer el interés y fomentar la cultura jurídica para México, para España y para todos los países del continente. Así que felicidades por el éxito que van teniendo estos cursos y felicidades a todos ustedes por estar en una ciudad tan bella, tan hospitalaria, legendaria, colmada de razones de cultura como es Toledo. Dicho esto, me quiero abocar a algo que ya no es la migración española y que ya no es México, sino que es, insisto, nuestra América. Nuestra América vista desde el prisma de una estructura jurisdiccional, de un sistema más bien de protección de los derechos humanos, dentro del cual está una estructura jurisdiccional que es la materia de mi charla. Me gustaría que pudiésemos calibrar, entender la misión y la vocación de este sistema, y dentro de la misión y la vocación de la jurisdicción interamericana protectora de los derechos humanos. Me parece que este es un preámbulo indispensable para aquilatar el origen y el destino del sistema tutelar y el origen y el destino de la Corte encausada, de la Corte encaminada, erigida, constituida para ser proa de este sistema tutelar de los derechos humanos.
La suerte de América, la suerte de los pobladores originales de América y de sus descendientes no ha sido particularmente amable. Ha habido episodios, largos episodios, muy dolorosos, muy duros, en los que inclusive se disputó acerca de los derechos que pudieran ser inherentes, de la dignidad que pudiera ser característica de los antiguos pobladores de América. No olvidemos aquella famosa polémica llamada de los naturales entre Ginebra Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas a propósito de los indígenas y de los derechos y la dignidad que pudieran recaer en los indígenas, y no olvidemos tampoco el paso de nuestras repúblicas independientes que a fuerza de atraer derechos y libertades formales menoscabó en buena medida los derechos y las libertades materiales de las comunidades indígenas. Quisimos aplicar una nueva legalidad en nuestro continente a lo largo del siglo XIX, pero esta legalidad novedosa, la legalidad del mundo liberal, no siempre benefició a los pobladores originales de América. Por ello, vale la pena que nosotros miremos los grandes movimientos renovadores, revolucionarios, bajo el signo de la transformación, que es el que yo he querido atraer para mi charla de esta mañana. Que veamos hasta qué punto estos ímpetus modificadores de nuestra realidad han aspirado a una verdadera transformación, pero una transformación con grandeza, a una transformación con destino heroico o por lo menos con destino bondadoso. Esto es lo que yo quisiera destacar a lo largo de mi charla, que no tendría por qué ser muy larga, a pesar de que en ella me resarza de la brevedad de mi charla de ayer, que realmente ha sido muy corta, pero el tema era otro, y por lo tanto no lo puedo depositar en estos minutos que se me han concedido. En este mismo foro, yo me he referido a este proceso transformador, este proceso de progreso, utilizando una metáfora. He aludido a lo que suelo llamar, porque me parece que esto es muy gráfico y a mí me resulta grato para fines expositivos, a lo que yo he llamado una navegación americana. Nuestra gran navegación americana, que zarpó de una tierra sin derechos ni libertades, de la tierra del absolutismo, emprendió esa travesía a lo largo de los siglos que han transcurrido desde el final del siglo XVIII y tiene características propias, características singulares. Pero esa navegación americana también tiene precedentes. El reconocimiento de la dignidad humana por parte del derecho internacional clásico, y en el seno del derecho internacional clásico, el derecho español. También algunos precedentes de la Corte Interamericana, de la Corte Centroamericana, quiero decir, de Justicia, que ha sido el primer tribunal internacional del mundo, establecido para la región centroamericana, para la muy sufrida región centroamericana, que instalada para zanjar disputas entre los estados, también asumió en algunos momentos la posibilidad de juzgar en torno a la tutela de derechos humanos. Y los ímpetus, los inicios, los anhelos de algunos juristas latinoamericanos, como don Alejandro Álvarez, el chileno, que sería magistrado de la Corte Internacional de Justicia, y que allá en los años de 17 y 23 del siglo XX, se entiende, propuso un derecho internacional del individuo y de las asociaciones internacionales, y quiso que los países de América adoptaran para ese propósito una gran declaración americana, una declaración propia que pudo ser la primera en el mundo. Seríamos los primeros en el mundo en proclamar los derechos, pero pudimos haberlo hecho desde este 1917 y 23, de haber atendido a este visionario jurista chileno. Luego llegarían también en procuración de cambios transformadores, porque puede haber cambios regresivos. Yo me refiero a los transformadores hacia adelante y hacia arriba, arriba y adelante, como alguna vez se dijo en México. Luego llegarían otros grandes movimientos relevantes. La conferencia sobre problemas de la guerra y de la paz, celebrada en México en el año 45, dio testimonio de este ímpetu, de este propósito americano de crear un sistema internacional de protección de los derechos humanos.
Ahí don Adolfo Varela, el representante de Uruguay, ambicioso representante de Uruguay, ambicioso en el mejor de los sentidos, quiso que se proclamara en una declaración americana el conjunto de los derechos de los hombres, pero también de las mujeres. O sea que comenzaba a apuntar la integración, la asunción de los derechos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo cual que han entrañado, que han sido el resultado de una muy larga y azarosa marcha. Pero en ese momento, 45, se dirigió la mirada hacia un sistema interamericano y se pidió al Comité Jurídico Interamericano, un antiguo organismo de la entonces Unión Panamericana, luego Organización de los Estados Americanos, que concibiese y mostrase un proyecto de declaración, se dijo, que en forma de convención, no distinguiendo bien las distancias que hay entre una declaración y una convención, contuviese el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano. Trabajó este comité y planteó la necesidad de que junto al instrumento Corte Americana, Interamericana o Panamericana, que entonces se decía, hubiese un catálogo de derechos y libertades que pudiese efectivamente constituir el marco de derecho sustantivo de los esfuerzos de un tribunal continental. Caminemos en este ímpetu transformador y en esta travesía, en esta navegación de los Estados americanos y lleguemos a Bogotá en 1948. Otras veces me he referido a este tránsito y quiero también poner ahora el acento en él. En 1948, en la 9ª Conferencia Interamericana, se dieron pasos enormes en el sentido que estoy mencionando. Se quisieron muchas cosas. Se quiso transformar reconstruyendo América entre grandes y graves tensiones históricas. El monroísmo por una parte, el soñado bolivarismo por la otra, se enfrentaron en Bogotá para resolver una nueva estructura, una nueva constitución política, así la llamaré, con una suerte de libertad en el lenguaje, una nueva constitución política para la región americana. Este es un paso adelante, un paso transformador de esta conferencia de Bogotá. Otro fue el anhelo por reformar la sociedad, por modificar las condiciones de poder en el seno de la sociedad y redimir a la mujer, rescatar los derechos, reconociéndolos por supuesto previamente, rescatar los derechos de la mujer. Y por eso ahí en Bogotá, además de trazar el perfil de esta suerte de constitución política de los países americanos, se emitieron 2 convenciones sobre derechos de la mujer, los derechos civiles y los derechos políticos de la mujer. Había pues una marcha en esta dirección. Mis compatriotas probablemente recordarán a la presencia de una gran mujer mexicana, doña María Caballero de Castillo Ledón, que fue miembro de la delegación mexicana, único miembro femenino de la delegación mexicana, que estaba integrada por un grupo notable de varones. Y como elevaron su voz en la conferencia o cerca de la conferencia para propiciar la adopción de los derechos de las mujeres a través de estas convenciones, derechos civiles y derechos políticos. También se pretendió reformar a la sociedad pugnando contra el autoritarismo característico de las sociedades americanas. Es decir, ir por primera vez, pero con energía, con vigor, con pujanza, a contrapelo. Una historia de dominadores y dominados, y en Bogotá se pretendió ir a contrapelo de la historia y liberar, manumitir a las sociedades americanas, particularmente a los débiles entre los débiles, que son la gran mayoría de los pueblos americanos. Y finalmente se quiso ahí asumir, y esto es muy importante, el signo social de la nueva era. Ya a mi país se había dado una constitución en 1917, una constitución transformadora,
renovadora, reformadora, que conoce muy bien don Francisco Javier Díaz Remorio. La Constitución de Querétaro, como la llamamos, por el lugar en que se emitió, estaba cargada de signo social. No solamente quiso reconocer los derechos clásicos de los individuos, las libertades fundamentales, sino reorientar la marcha del derecho con un signo social que permitiera beneficiar a los más débiles. De nueva cuenta, a los débiles entre los débiles, y estatuyó, cosa insólita para su tiempo, para aquel momento, para aquella técnica constitucional que se quiso clásica y acabó siendo heterodoxa, constitucionalizar, los derechos de los trabajadores y los derechos de los campesinos. Esto también alumbró, no solamente en México, en 1917, sino en 1948, en Bogotá, a través de la Carta Social Americana. Todos estos fueron flamazos de transformación que debemos a esa gran conferencia que debió celebrarse, que debió trabajar en medio de la violencia callejera de 1948 en la ciudad de Bogotá. Y digamos, porque esto me parece justo reconocerlo y además nos da cierto orgullo, alienta nuestra vanidad americana, digamos que entonces en Bogotá se emitió la primera declaración supranacional, internacional, regional, como la quieran denominar, sobre derechos humanos. Lo que hasta entonces había existido, no necesariamente excluyente, pero sí documentado en constituciones nacionales, era un acervo de derechos y libertades estampados en las constituciones de los distintos estados. Cada uno de los nuestros tenía su propia constitución y por supuesto los de otras regiones del mundo, pero no había un instrumento, un documento, una declaración, mucho menos una convención, que trascendiera las fronteras y pretendiera, por lo tanto, que la gran reforma en la vida de la humanidad se diese por encima de las fronteras y a despecho de los límites que imponen estos linderos territoriales. Fue entonces cuando, el 2 de mayo de 1948, los Estados americanos adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y destaco la fecha porque la Declaración Universal sería del 10 de diciembre, que es una fecha que solemos celebrar, que solemos recordar, y no siempre recordamos la otra, la del 2 de mayo. Alguna vez se ha dicho que al aparecer la Declaración Universal había nacido el derecho internacional de los derechos humanos. Se ha manifestado que esa declaración es una suerte de acta de advenimiento o de acta de nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos, que es la nueva manera de mirar hacia todo el derecho. Bueno, me parece que los americanos podemos reivindicar para nuestra región del mundo la fertilidad de una declaración de este carácter, recordando que ya en mayo los americanos habíamos emitido una declaración regional, claro, no podía ser universal, pero sí regional, de los derechos y los deberes del hombre. ¿Qué habíamos hecho con esto? ¿Qué habíamos transformado con esto? ¿O qué transformación habíamos iniciado con esto? Habíamos afectado, dijo García Bauer, uno de los padres de aquellos documentos señeros, habíamos afectado el concepto tradicional de soberanía. Es evidente que el concepto tradicional, el más riguroso, el más rígido, ha habido diversos, lo entiendo, pero el más rígido de soberanía no era fácilmente conciliable con un esquema de tutela universal o regional, en todo caso internacional, de los derechos humanos. Por lo tanto, esas declaraciones obligaron a los politólogos, a los constitucionalistas, a los estadistas, al ser humano en general, a reflexionar de nueva cuenta, por lo menos eso, reflexionar de nueva cuenta acerca del contenido de la soberanía, un concepto muy riguroso que comenzó a flaquear o en todo caso a modificarse, a transformarse en aras de este nuevo universalismo de los seres humanos. Segundo, incorporó consecuentemente esta ola transformadora a un nuevo personaje en el escenario mundial, no solamente en los escenarios nacionales, al ser humano. El ser humano como eje, como centro, como destinatario del orden mundial de protección. Una nueva presencia en la escena, una aparición en la escena donde no figuraba el ser humano.
Figuraban, por supuesto, las potencias, los estados, pero no los individuos a título de sujetos del derecho internacional público. Aquí se generó un nuevo derecho internacional, de alguna manera desprendido del internacional público, lo que conocemos ahora como el influyente derecho internacional de los derechos humanos, y tuvo que franquearse la posibilidad, abrirse la posibilidad consecuentemente de que hubiese una presencia, venía de más allá de las fronteras, en la tutela nacional de los derechos humanos. Diríamos una injerencia externa en la supervisión, en la tutela de los derechos humanos, no por imposición militar, no por imposición violenta, sino movida por la convicción naciente y por la voluntad de los propios estados de también abrir su puerta para que pudiera haber miradas no nacionales, primero miradas y luego acciones no nacionales en el régimen tutelar de los derechos humanos. Vale decir que entre las decisiones políticas fundamentales de nuestros estados, de las naciones modernas, figura el respeto a la dignidad del ser humano y la tutela de sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, esta manera de entender las cosas nacional e internacionalmente era convergente, coincidente. Yo no diría que fue en perjuicio de las decisiones soberanas nacionales, porque entre las grandes decisiones políticas fundamentales de los estados modernos, figuraba justamente la mejor tutela, la mejor protección del ser humano. Por lo tanto, hubo una convergencia entre el ímpetu internacional creciente y el ímpetu nacional hospitalario de este gran movimiento de corte internacional. Hubo posibilidad, además, en aquel entonces, de coincidencia entre los estados de América en la admisión de estas novedades. La hubo porque el constitucionalismo americano, no necesariamente muy bien cumplido, no necesariamente muy bien observado en la realidad, estoy hablando del constitucionalismo estampado en los textos constitucionales, era muy similar. Las constituciones de nuestros estados habían abrevado en unas fuentes, eran similares entre sí, y por lo tanto no resultó demasiado complicado establecer una declaración omnipresente en la región americana y posteriormente una convención. No fue lo mismo en el mundo entero. Sabemos que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, precediendo a esta guerra, acompañándola y siguiéndola, el mundo estaba dividido. El mundo estaba dividido en regiones que difícilmente conciliaban sus respectivos pareceres, y esto se mostró cuando se emitió por Naciones Unidas la Declaración Universal. No fue aceptada unánimemente, no hubo confrontación grave, no hubo oposición severa, pero no fue aceptada unánimemente, hubo reticencia, hubo reserva, hubo distancia. Es la declaración de un grupo de entre los vencedores, pero no de todos los vencedores de la Segunda Guerra. Esto no fue así en modo alguno en nuestra América. En nuestra América se pudo lograr una convergencia por esta coincidencia esencial del constitucionalismo americano. Y de esta suerte alumbró una gran expectativa, una gran esperanza. El canciller mexicano, en el proceso de negociación de la Carta de los Estados Americanos, otro de los frutos de la conferencia de 1948, dijo: ambicionamos, y esto reflejó el sentir de la conferencia, al menos el sentir del sector latinoamericano o hispanoamericano o iberoamericano de la conferencia. Ambicionamos, dijo don Jaime, que el hombre nacido en este hemisferio, el nuestro, pueda cumplir con decoro su destino. Esa es la meta propia del americanismo. Y con él vamos construyendo ya este rumbo americano dentro de la navegación que han hecho nuestros países. Años después vendría otro órgano renovador, la Comisión Interamericana. Europa apuntaba a partir del Convenio Europeo de 1950 con la Unión Europea, que tuvo un curso benemérito, un curso magnífico hasta la hora de su supresión por un protocolo del Convenio Europeo, pero Europa ya tenía esa institución ejemplar hacia la cual miraron los ojos americanos.
miraron nuestros propios ojos y atrajimos esa experiencia europea y constituimos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo con el cual, presumo, estamos ya a estas alturas de nuestra vida regional, ampliamente familiarizados, porque ha tenido mucho que ver de una manera muy intensa, muy activa, en el desarrollo democrático de varios países americanos. En sus orígenes, y estoy hablando de 1959 y los años inmediatos posteriores, los bajos 60, la Comisión Interamericana tuvo acciones importantes, interesantes, relevantes, que todavía se recuerdan como un testimonio histórico valioso en estados tales como Argentina o República Dominicana. En fin, seguimos marchando con una traza renovadora, transformadora de nuestro continente, de nuestras costumbres, de nuestro orden jurídico, de nuestras ideas. Y es así que llegamos al Pacto de San José, a la Convención Americana de 1969, que es la que resultó apropiada para esta región del mundo. Para entonces, amigas y amigos, ya había pactos internacionales de Naciones Unidas. Ya contaba la Organización de las Naciones Unidas, es decir, ya contaba el mundo, por lo menos una porción muy poderosa de ese mundo nuestro, ya contaba con pactos de derechos civiles y políticos por una parte, derechos económicos, sociales y culturales por la otra, de 1966. Cuando se convocó la idea de generar una convención americana, muchos se preguntaron, ¿y para qué? ¿Y para qué una convención americana cuando ya tenemos pactos mundiales? Yo diría que aquí debe influir el genio de Cervantes o el genio de Don Quijote, las meditaciones de Quijote, porque hay que tomar en cuenta la circunstancia. Y la circunstancia, yo y mi circunstancia, la circunstancia americana no era exactamente la misma que la circunstancia europea, ni lo ha sido nunca, ni lo es hoy día necesariamente. Y por lo tanto, campeó la idea de que valía la pena tener un tratado internacional sobre derechos humanos consecuente con la circunstancia americana, consecuente con la realidad americana, que pusiera la mirada, que cifrara la voluntad en las condiciones específicas de nuestra América. Si ustedes comparan pacto con convención, no son tan diferentes, pero hay un acento americano, una inflexión americana, y en eso consistió la elaboración de este Pacto de San José. Este Pacto de San José que nos dio, o que se hizo, se fraguó al calor de tres componentes. Primero, componentes de un verdadero sistema. Primero, un componente ideológico. La convicción resuelta de muchos estados, pese a las dictaduras imperantes en la mayoría de los estados americanos, cuando se hizo la declaración y cuando se hizo la convención, pero en fin, la convicción de los sectores más progresistas de nuestra América, que campeó en la declaración y en la convención, de que el ser humano, y nadie más que el ser humano, es el eje de la creación o el eje de la sociedad, si prefieren decirlo así, y que todo lo que se construye en lo que llamamos la sociedad civil o la sociedad política debe atender a servir al ser humano. El ser humano, luego vendría el famoso principio pro persona o pro homine, el ser humano es el eje de la creación, el eje del desvelo de la sociedad y del Estado. Segundo, que a partir de esas convicciones renovadoras, transformadoras, impetuosas, poderosas, habría que construir un orden jurídico regional que nos diera una suerte de derecho común, de corpus juris compartido, un jus comune de la región americana. Esta idea del jus comune sigue dominando la mente, el entusiasmo, las iniciativas de muchos juristas y muchos estadistas, pese a la azarosa circunstancia actual de los Estados americanos. Y tercero, en este proceso de renovación, los actores de esas convicciones antropocéntricas, como diría Haberle, y de este estatuto, de estas normas en las cuales se traducirían las
convicciones, de estos protocolos, de estas leyes, de estos convenios, de estos tratados. En fin, el sueño de los fundadores consta en el preámbulo de la Convención Americana, que vale la pena releer y que nos permite también pensar en el preámbulo de la Declaración Francesa de 1789, estrechamente comunicada ideológicamente con la americana. El sueño de los fundadores de nuestro sistema, que consta en ese preámbulo, es consolidar, lo leo, en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social. No se les escapaba la idea de la justicia social, la idea de la democracia integral, no solamente de la democracia formal, fundado este régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. En esto se cifra lo que podríamos llamar el sueño americano. Las ideas fuerza de aquel conjunto de normas, de aquel conjunto de tareas a realizar, eran ni más ni menos que democracia, libertad, justicia social, derechos humanos, piezas del poliedro. Y cuando nos preguntamos, yo me lo pregunto con insistencia, y con insistencia lo digo, ¿qué democracia? La democracia integral, la democracia social, la democracia entera y completa, no solamente la democracia electoral o democracia de los comicios. Y para que todo esto fuera posible, los Estados americanos resolvieron lo que en su hora habían resuelto los europeos en el convenio de 1950. Constituirse, lo han hecho mejor o peor, a veces con mucho entusiasmo y a veces no tanto, a veces con mucha eficacia y a veces no tanto, pero resolvieron constituirse en garantía colectiva de que así ocurriera. Ya no quedaron las garantías solo en manos de los estados, de cada uno de ellos, firmantes o partes de un convenio internacional, sino en las manos competentes, se quería, ha ocurrido a veces, de los estados en su conjunto, garantes colectivos de que efectivamente se respeten y protejan en la comunidad de estas naciones los derechos y las libertades fundamentales. En ese momento, en San José, los estados americanos que desconfiaban, que habían estado reticentes frente a los controles internacionales, acabaron por aceptar, a veces de buena gana y a veces de mala gana, la existencia de controles internacionales, es decir, de órganos de supervisión de estas buenas intenciones. La ya existente Comisión Interamericana y la emergente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro corpus juris, el corpus juris en el que estamos instalados, el corpus juris que contiene el ordenamiento de este proceso renovador, transformador, implica la recepción de una serie de influencias provenientes de otras latitudes y también de construcciones provenientes de nuestros territorios. Son los tratados, las convenciones y los protocolos que constituyen el derecho interamericano de los derechos humanos. Con frecuencia invito a quienes me hacen el gran favor y el honor de escucharme, como ustedes que amablemente lo hacen en este momento, a que pensemos, ahora que hablamos de corpus juris y de construcción de sistemas, a que pensemos en lo que había en nuestra América hace tantos años como los que yo puedo tener de edad. Bueno, no tantos, unos pocos menos que los que yo tengo de edad. Hace 60 o 70 años, ¿qué había en relación con esto? Además de las constituciones nacionales, por supuesto que las había, algunas de ellas estupendas, pero aparte de eso, y en el orden internacional, ¿qué había? Digamos, no había nada, absolutamente nada. Buenas intenciones, textos políticos, enseñanzas de estadistas y grandes maestros, pero normativamente no había nada. Ni declaración, ni convención, ni protocolos, ni pactos, ni tratados, nada. El camino estaba totalmente abierto y pendiente, era un horizonte por cultivar. Lo hemos cultivado. Lo hemos cultivado actuando con militancia transformadora en sendas convenciones que han tenido el objeto doble. Por una parte, actuar sobre las plagas de la región, tratar de extirpar las plagas de la región,
y luego actuar con respecto a las expectativas justicieras de la región. Paso a explicarme. Actuar sobre las plagas de la región. Sobre esto han trabajado convenciones tales como la que tiene que ver con la erradicación de la tortura, la que tiene que ver con la erradicación de la desaparición forzada, primera convención sobre el tema en el mundo entero. Antes inclusive de que hubiera en América una convención, ya la Corte trabajaba el tema, la Corte Interamericana. Convención sobre la pena de muerte, protocolo sobre la pena de muerte, enfrentamiento de delitos muy graves, en fin, estas son las plagas de nuestra región. Puede que no sean solamente de nuestra región esas plagas, pero estoy hablando de la nuestra, estoy hablando de nuestra América y no de otras regiones del mundo. Frente a esas plagas de nuestra América hay todo un conjunto de instrumentos jurídicos que pugnan por transformar las circunstancias violentas de la realidad. Y luego, convenciones sobre las expectativas justicieras tanto tiempo aplazadas de las mujeres y los hombres de América, los derechos económicos, sociales y culturales, la erradicación de la violencia contra la mujer, los derechos de los discapacitados, los derechos de los adultos mayores, que son mis derechos consentidos, que son mi convención consentida, la de los adultos mayores. Si uno lee esas convenciones, particularmente de adultos mayores, puede uno dormir tranquilo. Yo duermo tranquilo, con el espíritu quieto, a sabiendas de que todo aquello es todavía una bella ilusión. Bueno, muchas de estas cosas son bellas ilusiones, pero por lo menos se ha puesto la pica en Flandes, y tenemos estas declaraciones que ya nos fijan un punto a alcanzar, y ya nos fijan un destino específico para ciertos conjuntos de seres humanos. Por eso hablo de que son los instrumentos que se han diseñado en relación con esto que denomino las expectativas justicieras. Las primeras querían disipar la tiniebla, la oscuridad de la vida americana, las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales. Lo segundo quiere disipar la injusticia que ha campeado también en la realidad americana. Bueno, es así que piano, de una manera esforzada pero clara, surge nuestro Tribunal Internacional, surge nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, productora de un conjunto de pronunciamientos en los cuales se alojan todas estas ideas. La Corte se instala en 1979 y comienza a trabajar a los pocos años. Bueno, comienza a trabajar desde su instalación, pero a producir a los pocos años. A veces se dice, bueno, la Corte tardó un buen rato, antes de emitir su primera opinión consultiva, que proviene de 82, antes de dictar sus primeras sentencias en casos contenciosos, que provienen de 87. Sí, muchas circunstancias, muchas olas, muchos obstáculos se interponen en el trabajo de una nueva Corte, de un nuevo tribunal, pero no podría yo olvidar, si me equivoco me corregirán, que también la Corte Europea demoró un poco antes de emitir su primera sentencia. Si no recuerdo mal, fueron 10 años antes de la primera sentencia, que tuvo que ver con un caso irlandés. Y por lo tanto, pues no andamos tan rezagados americanos si pensamos que también nos llevamos unos cuantos años antes de emitir nuestras primeras sentencias que tuvieron que ver justamente con la desaparición forzada en los llamados casos hondureños. Importante también ha sido que en el curso de este proceso, de estos desarrollos, se haya aceptado, se haya acuñado la idea, y ha calado a veces dolorosamente y a veces satisfactoriamente, de que la jurisprudencia de la Corte es vinculante para los Estados americanos, de que la Corte es un órgano llamado a interpretar la Convención, y que esa Convención, siendo derecho objetivo para todos los Estados parte, interpretada, arroja como consecuencia de esa interpretación una norma jurídica compuesta por el texto que figura en el Estatuto y por la interpretación que ha dado la Corte Interamericana. Recuerdo a un jurista norteamericano, Charles Evans Hughes, cuando se le preguntaba ¿y qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice la legislación americana? Pues lo que dice la Corte que dice
¿Qué es lo que dice el Pacto de San José? Lo que dice la Corte que dice, lo cual no implica un viento autoritario, simplemente el quehacer intérprete que integra junto con el texto que figura en el Estatuto la norma a la que deben atender todos los Estados. Y esta norma es vinculante para los Estados partes de la Convención Americana. Paulatinamente se ha aceptado que así lo es. No arrancamos con esa admisión sencilla y unánime, no, pero paulatinamente se ha aceptado que así lo es, con muchos avatares. E inclusive hoy día se acepta que es vinculante la opinión consultiva de la Corte Interamericana, porque en fin de cuentas lo que hace es interpretar los textos de la Convención. ¿Se cumplen o no se cumplen estas decisiones de la Corte? Bueno, ¿se cumplen o no se cumplen? Vamos a ver. Yo no sé si en algún país y en alguna época todas las decisiones de todos los tribunales han sido objeto de puntual, riguroso y completo cumplimiento. No afirmo que sí, no digo que no, simplemente no lo sé. Pero malicio que no siempre se han cumplido rigurosamente todas las sentencias. Las de la Corte Interamericana tienen que ser miradas con unos ojos muy especiales para poder entender qué es lo que pasa cuando la Corte se pronuncia y se traslada ese pronunciamiento al quehacer de los Estados. Distingamos, amigas y amigos, entre el cumplimiento puntual de las sentencias de la Corte, el impacto que pueden tener estas sentencias de la Corte una vez emitidas, y digo en sentencias, pero me quiero referir también a las opiniones consultivas, y lo que es para mí más importante, y lo quiero subrayar, la trascendencia, que es el poder transformador de las opiniones y de las sentencias, que no es lo mismo. Una cosa es cumplimiento puntual y exacto, y otra cosa es trascendencia que puedan tener aplicándose al interior las resoluciones de la Corte. Si ustedes repasan una sentencia de la Corte, para mis compatriotas, sobre todo compatriotas mujeres, pero para todos, porque las han leído, por ejemplo, la de Campo Algodonero, ustedes verán que no solamente hay ahí, como habría en una sentencia civil ordinaria, un pronunciamiento acerca de alguien que debe y alguien que debe recibir ese pago. Son 10 o 12 o 15 puntos de condena. Y el cumplimiento de esos 10, 12 o 15 puntos de condena suele ser particularmente complejo, particularmente difícil, lo cual no excusa el cumplimiento, pero explica que ese cumplimiento sea en ocasiones moroso, difícil y no siempre tan fulminante y tan rápido como quisiéramos, pero trasciende al interior de los estados ese pronunciamiento y poco a poco va permeando la legislación y la jurisprudencia. En México tenemos un caso señero, el caso Radilla Pacheco, que una vez emitida la sentencia por la Corte Interamericana, golpeó a las puertas de México y forzó esas puertas y logró un giro total de nuestra jurisprudencia federal o de nuestra jurisprudencia nacional y muchos cambios, inclusive de carácter constitucional. Hay puntos de la sentencia de Radilla Pacheco que no se han cumplido al detalle, por ejemplo, nada menos la localización de los restos del desaparecido, pero sin haberse localizado todavía los restos y haberse sancionado a quien provocó esta desaparición, el impacto, el influjo, la trascendencia de la sentencia de Radilla Pacheco ha sido enorme para el orden jurídico mexicano y probablemente otro tanto pudiera pasar en otros países, pero no siendo yo experto en ellos, dejo a cada quien su propia memoria y su propia imaginación para ver cómo ha influido la jurisprudencia de la Corte. Por eso alguna vez afirmé, y perdónenme lo que lo diga, pero es parte de mis recuerdos, afirmé ante los órganos políticos de la OEA que la efectividad del sistema se mide por la forma en que trasciende al ámbito interno de los estados. Esa trascendencia existe y crece. Difícilmente, al cabo de mucho tiempo, no se tomó Zamora en una hora, pero existe y crece. La doctrina jurisprudencial del tribunal ha influido en la reforma de normas, ha habido muchas normas reformadas al calor de la jurisprudencia de la Corte, la adopción de nuevos rumbos jurisprudenciales. La jurisprudencia de la Corte ha simbrado
las jurisprudencias de muchos estados americanos y la revisión de políticas, de prácticas y de programas. No son milagros, pero sí son golpes a la puerta, llamadas de atención que van forzando paulatinamente giros, transformaciones convenientes con un signo liberal, con un signo de reconocimiento y eficacia de los derechos. Bien, ahora me gustaría mencionar, sé que no puedo ir muy lejos, pero mencionar por lo menos, luego podemos dialogar, podemos charlar un poco, ¿verdad? Pero mencionar algunas referencias transformadoras en el ámbito americano, merced al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Primera que me gustaría citar, la transformación que derivó de la presencia misma de la Corte, el hecho mismo de que hubiera un tribunal interamericano, de que se creara una comisión interamericana y de que comenzaran a operar, a proyectarse hacia el conjunto de los estados americanos, me permite hablar de una primera referencia transformadora. Esto ocurre y genera cambios, genera movimientos, impulsa novedades. Novedades, ya lo dije, sobre el tema de la soberanía, sobre los sujetos del derecho internacional, sobre la injerencia externa. ¿Ha habido unanimidad en la admisión? No, ha habido fuertes resistencias y sigue habiendo fuertes resistencias, pero la presencia misma de un tribunal internacional combativo, valeroso, no es un partido político de oposición a los gobiernos de los estados, es un tribunal. La presencia misma de este tribunal ha empujado novedades y transformaciones a través de su competencia consultiva y contenciosa. Temas relevantes, bueno, transformadores, el alcance de la opinión consultiva. La función consultiva de la Corte Interamericana reviste enorme importancia. La Corte ha emitido 25 opiniones consultivas, parecen pocas, pero, por ejemplo, la Corte Europea ha emitido muchas menos. El campo de acción de la Corte Europea en materia de opinión consultiva es más corto, y aun cuanto la Corte Internacional de Justicia tiene una buena treintena de opiniones consultivas, tiene también el doble de tiempo de existencia de la Corte Interamericana. Así que tenemos un acervo de opiniones consultivas que han tocado temas básicos del quehacer americano: reservas, pena de muerte, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión en sus distintas vertientes, carácter de las leyes, ¿qué quiere decir ley? Núcleo duro de defensa de los individuos frente a la injerencia del Estado, expedición y aplicación de leyes violatorias. Todo esto ha sido materia de las opiniones consultivas de este tribunal, que empezó operando solo de sentencias en casos contenciosos. Una segunda referencia, que es la forma en que la Corte se ha metido con la violencia extrema en nuestra América. Nació la Corte, se estrenó la Corte jurisdiccionalmente, enfrentando la violencia extrema, particularmente los excesos autoritarios que se traducen en desaparición forzada, violencia exacerbada con debilidad institucional. Ha venido la Corte a moderar, a fortalecer a instituciones internas muy débiles, que no podían por sí solas lograr grandes pasos, grandes progresos en el amparo de los derechos y las libertades. Esto, la presencia de la Corte y de la Comisión Interamericana, ha ayudado a que se modere esta violencia extrema, que sin embargo sigue campeando en muchas regiones de nuestra América. Vale decir que los primeros casos, como lo mencioné hace un momento, de que conoció la Corte, tuvieron que ver con la desaparición forzada, desaparición que no ha desaparecido del paisaje de nuestros estados. Pero la presencia que en algún momento tuvo fue descarada y absoluta, sin nada que la contuviese, que la atajase, o que por lo menos la denunciara enérgicamente. La primera sentencia de la Corte, 3 sentencias en casos hondureños, tuvieron que ver con la desaparición forzada, cuando no. Así que la doctrina a propósito de la desaparición forzada, su naturaleza, sus consecuencias,
la acuñó la Corte Interamericana en aquellas 3 primeras sentencias, en aquellas sentencias señeras. Tercera referencia que me gustaría mencionar, la exploración, el análisis de las obligaciones generales de los Estados. Los Estados que asumen compromisos a través de una Convención de Derechos Humanos se encuentran sujetos a ciertas obligaciones generales, así las llamamos, que figuran en los primeros artículos del pacto correspondiente. Están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y están en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Es un tema común a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Estas obligaciones generales entrañan reconocimiento, respeto, garantía, colaboración. El respeto tiene un ingrediente, un componente esencialmente negativo, no solamente negativo, de abstenerse, de no dañar, de no lesionar, de no intervenir indebidamente o ilícitamente. Pero la garantía, el deber de garantía es el más atractivo, diría yo, el más aparatoso, más pujante, el más difícil, porque significa, según la jurisprudencia de la Corte, organizar todo el aparato del Estado en forma tal que se pueda proveer al respeto a los derechos humanos, que efectivamente haya observancia y respeto pulcro de los derechos humanos. Y para eso es necesario, si lo es, reorganizar al Estado, reorganizarlo constitucionalmente, administrativamente, electoralmente, reorganizarlo en todas sus estructuras, facetas y atribuciones, a efecto de que se pueda, en efecto, proveer al respeto de los derechos fundamentales. Este es el deber de garantía que ha detenido impunidades, que ha acosado dictaduras y que ha logrado cambios interesantes, asociado a otro deber, que es el de adoptar medidas conducentes al respeto y a la garantía. ¿Qué medidas? Todas las que sean necesarias, jurídicas o de otra naturaleza, dice la Convención Americana. Por eso cuando un Estado se niega o es reticente a la adopción de ciertas medidas porque estima que contraviene su autonomía, su jurisdicción doméstica, haría bien también en recordar que estampó su firma soberana al calce del tratado, si es que la estampó. Si no forma parte del tratado es otra cosa, pero si le estampó en ejercicio de soberanía y que ahí se obligó a la adopción de medidas. Y la adopción de medidas no tiene límite, a no ser que haya habido alguna reserva o alguna declaración interpretativa, que no suele haberlas para estos fines. Cualesquiera medidas, las que sean, medidas de orden constitucional, como puede ser la reforma de una constitución, medidas de orden legal, como puede ser el cambio de una legislación, de orden jurisprudencial, como pueden ser los nuevos rumbos de jurisprudencia, e incluso de orden cultural. Dos precisiones sobre este punto, para que se vea el alcance que pueden tener las medidas. Por una parte, en algún momento, la Corte ordenó a un Estado, el Estado chileno, que reformara nada menos que su Constitución. La reforma de una Constitución es algo delicado. Tiene que ver con el poder constituyente, con la expresión del poder soberano de una nación, y generalmente ese poder constituyente es plural, y sin embargo es el Estado quien se ha comprometido internacionalmente y frente a sus propios ciudadanos a hacer lo necesario para el imperio de los derechos y las libertades. Cuando la Corte ordenó al Estado chileno la supresión de la censura previa, estaba ordenando algo que tenía que ver con un texto constitucional y sin embargo el Estado chileno acogió aquella disposición jurisprudencial. Había fuerzas internas también, como es natural, que se pronunciaron en ese sentido y modificó su Constitución. Así que ahí hay pujanza transformadora de la Corte Interamericana. Pero ahora vamos a la otra vertiente, a la vertiente de las medidas no jurídicas, de las medidas sociales, que a veces son de mayor enjundia, de mayor dificultad que las medidas puramente normativas. El caso de nueva cuenta de Campo Algodonero. El caso de Campo Algodonero, mi querido maestro Díaz Rebollo, es un caso que se fraguó en México y que tuvo que ver con homicidios, o feminicidios, si se quiere ponerle así, de mujeres en una zona de México que se llama Ciudad Juárez. Esto estuvo ocurriendo durante mucho tiempo, había
mujeres que morían ahí a manos de asesinos y el Estado mexicano no lograba contener aquella avalancha de violencia. Finalmente el tema se planteó ante la Corte Interamericana a través de un asunto contencioso, al que se conoce popularmente así, como Campo Algodonero, que es el nombre del predio en el cual se depositaban los restos de las mujeres sacrificadas, y la Corte se pronunció en el sentido de condenar al Estado mexicano por afectación, por violación del derecho a la protección de la vida. Terrible condena, porque realmente nunca se acreditó, al menos en ese caso específico, que agentes del Estado hubieran privado de la vida a estas mujeres, a estas chicas. Lo que sí quedó de manifiesto es que hubo una abstención, una omisión que hizo ineficaz la gestión del Estado en la tutela de los derechos de las mujeres de Ciudad Juárez, y que por lo tanto debía asumir por omisión, ya no por acción, la responsabilidad correspondiente. Pero lo más interesante, y a lo que quería ir, es a esto. Cuando la Corte Interamericana formuló la condena del Estado mexicano, entre otras cosas dijo que el Estado mexicano estaba obligado, una sentencia muy prolija, muy compleja, estaba obligado a preparar adecuadamente, a formar adecuadamente, a seleccionar a los funcionarios responsables de la prevención de los delitos, de la procuración de justicia, de la administración de justicia, de la ejecución de penas, etcétera, cosa que es frecuente en las sentencias de la Corte. Pero también agregó algo que fue en su momento insólito. Dijo, y el Estado mexicano, pero léase, cualquier Estado, podría haber sido el Estado peruano, boliviano, dominicano, brasileño, el Estado está obligado a hacer todo lo que esté en sus manos, que puede ser mucho, por múltiples vías, para modificar la cultura que ha prohijado, que ha propiciado esta violencia machista en contra de las mujeres. Grave condena, porque estamos hablando de modificar una cultura, ya no es modificar los patrones de comportamiento de los servidores públicos o las estructuras del gobierno, estamos hablando de modificar una cultura, y esto tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Claro que lo que dijo la Corte fue: use el Estado todos los instrumentos a su alcance, que son muchos, educativos, culturales, recreativos, sanitarios, en fin, todos los instrumentos a su alcance para poder remover esta cultura, porque si no habrá reiteración de las violaciones en la medida en que esa cultura es el caldo de cultivo de las violaciones por las cuales se emitió la condena. Por eso a mí me parece esta sentencia de Campo Algodonero una de las más ambiciosas, porque condena al Estado a modificar una cultura utilizando los medios de que pueda valerse para ello. No lo podría hacer por decreto, por mandato legal, pero sí mediante la administración de ciertos medios. Paso a la cuarta referencia de esta jurisprudencia transformadora, que tiene que ver con la muchedumbre, la inmensa muchedumbre a la que llamamos sujetos vulnerables. Los vulnerables, que son legión y cuya existencia implica fenómenos de exclusión donde debiera prevalecer la inclusión, exclusión de personas de los derechos y las libertades donde debiera prevalecer una inclusión total y una universalidad y una igualdad de todos, no solamente ante la ley, sino entre las oportunidades de la vida. Alguna vez nos habló Ferraioli de la existencia, se fue fraguando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, de una legislación para los más débiles. Evidentemente, en el seno de cualquier sociedad hay sectores más favorecidos y sectores menos favorecidos, sectores más vigorosos, más fuertes y más débiles, fuertes por la riqueza, por la cultura, por la violencia que pueden ejercer, y más débiles por carecer de todos estos medios para salir adelante en la lucha por la existencia. De estos vulnerables se han ocupado todos los congresos y todos los pensadores que han cifrado sus esfuerzos en los derechos humanos. Y del mismo modo que se puede hablar de una legislación para los más débiles, se puede hablar de una jurisprudencia para los más débiles. Y a mí me parece, mi punto de vista, lo he externado en varias ocasiones, que este es uno de los aspectos centrales, de los más luminosos
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Su jurisprudencia, su atención hacia los más débiles, hacia los desvalidos. La Corte ha afirmado enfáticamente el principio de igualdad. Igualdad de todos ante, ya dije, ante la ley, ante las oportunidades de desarrollo de la existencia. Pero a veces esta igualdad oculta condiciones de profunda desigualdad material, real. Todos somos iguales, pero como alguien dice, hay quienes son más iguales que otros, porque las condiciones de la vida les permiten mayor satisfacción. Frente a esto es conveniente erigir un principio que se ha ido trabajando en forma no tan explícita, no tan denominada, digamos, como lo estoy haciendo ahora en la jurisprudencia de la Corte, que sería el principio de especificidad. No una especificidad que deroga la igualdad, que suprime la igualdad, sino que le da color a la igualdad, que la hace posible, que la permite, que coloca a los que son iguales en condiciones, o lo pretende, en condiciones de poder efectivamente ejercer esos derechos cuyo disfrute debe ser igual para todos. Algunos juristas de nuestro medio hablan de correctivos de la desigualdad. Couture, por ejemplo, el gran procesalista uruguayo, habla de los factores de compensación para lograr que todo el mundo tenga acceso a la justicia, pese a sus condiciones de desvalimiento en algunos casos, o de pujanza en otros. Roberto Berizonce, un jurista argentino, habla de tutelas procesales diferenciadas, de la necesidad de darle color a las diferencias para hacerlas insustanciales, para moderarlas, para reducirlas y para permitir el acceso de todos a la justicia y a otros bienes de la vida. Es así que se ha dicho que la igualdad finalmente, y lo ha hecho Rubio Llorente, el ilustre jurista español, la igualdad no es un punto de partida, no partimos de la igualdad, partimos de una aparatosa desigualdad, es un punto de llegada, es un anhelo, es algo que está en el horizonte, en el destino. Bueno, en ese sentido ha querido militar la Corte Interamericana, que por supuesto no hace milagros, pero se esfuerza en esa dirección, y en esa dirección imprime también una huella transformadora. La Declaración de Viena de 1993, que habló de la universalidad de los derechos humanos y del principio de igualdad de todos frente a la ley, esa Declaración de Viena habló de la igualdad, sí, pero también de la atención específica que merecen ciertos sectores, y habló de las mujeres, habló de los niños, habló de los pobres, habló de muchos grupos que suelen estar marginados y que no tienen condiciones satisfactorias para acceder a sus derechos fundamentales. Esta certeza, esta situación que abarca la mayoría de los habitantes de nuestros países, ha sido recogida por lo que llamamos la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre Judicial Iberoamericana ha emitido, mediante la acción de los tribunales, de los más altos tribunales, una acción sistemática que hace pocos años no existía. Lo que había era indiferencia y a veces antagonismo entre tribunales, sí, moderando esta distancia y este antagonismo hasta generarse una convergencia, y esta Cumbre Judicial Iberoamericana ha producido instrumentos en favor de la atención a los sujetos vulnerables, como son las llamadas reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son un catálogo de medidas acogidas por los tribunales del continente, sin carácter vinculante, son soft law, son derecho suave, pero muy indicativo, muy influyente sobre cómo debiera orientarse el quehacer de la jurisdicción en relación con los grupos vulnerables, y más recientemente el llamado Protocolo de Santiago de Chile para el acceso de todas las personas a la justicia, una suerte, llamémosle así, retóricamente, una suerte de derecho judicial codificado. ¿Cuáles son los grupos en los cuales o hacia los cuales se dirige esta jurisprudencia de los vulnerables? ¿Cuáles son los medios que se trata de influir a través de acciones transformadoras? Bueno, podemos poner a la cabeza lo que queramos, pero yo pondría a la cabeza, por convicción y además por número, a las mujeres que son la mayoría de la población y que no obstante ser la mayoría de la población,
han permanecido invisibles durante mucho tiempo y han tenido que librar muchas batallas para poder elevar su voz y que esta voz se escuche. En las primeras conferencias interamericanas que hubo en nuestro continente, obviamente, en nuestro continente americano, las mujeres no fueron atendidas, inclusive se bloqueó, se frustró, se impidió la presencia de las mujeres. Hubo necesidad de que pasaran años para que se permitiera y luego se requiriera y más tarde se exigiera la presencia de mujeres en las conferencias interamericanas, y al calor de ellas se formó la Comisión Interamericana de Mujeres, que es la comisión intergubernamental más antigua del mundo en el sector de la tutela y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En el tránsito de la transformación tenemos universalmente la convención conocida como CEDAW, que pugna contra la discriminación de la mujer, que es una forma de violencia. Pero en nuestra América tenemos, después de un largo desarrollo, una convención propia igualmente transformadora, Belém do Pará. La convención de Belém do Pará, con un catálogo de deberes a cargo de los estados y de derechos en favor de las mujeres, y según estudios que conocemos de analistas de esta materia, esta convención de Belém do Pará ha logrado influir de una manera penetrante, de una manera poderosa en la reforma de la legislación de los Estados americanos. Y me voy con un poco más de rapidez para atender las restricciones del tiempo y las posibilidades de una mejor comunicación después de la charla. Los niños, ha habido una verdadera revuelta del derecho minoril. Los niños eran los débiles por antonomasia y estaban sujetos a todo tipo de autoridad, a la autoridad del Estado, a la autoridad de la familia, a la autoridad de la sociedad. No parecían titulares de derechos, y una de las reivindicaciones del nuevo derecho minoril, no es invención de la Corte, evidentemente, del nuevo derecho minoril, es el rescate de los niños como titulares de derechos. La Convención Mundial sobre los Derechos del Niño así lo proclama y así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los indígenas, que para nosotros americanos son un componente radical, sustancial y además muy querido de nuestra población, pero muy maltratado, tan querido nominalmente como maltratado realmente. Aquí se superpusieron las culturas, una cultura dominante a una cultura dominada, y rodaron templos abajo, rodaron los dioses, los reyes, las leyes y el porvenir, y se invisibilizó el mundo indígena, e invisible permaneció a todo lo largo del siglo XIX y una buena etapa del siglo XX, hasta recuperarse paulatinamente en los últimos años. Las violaciones en relación con víctimas indígenas han sido muy numerosas, y contra ellas se ha pronunciado la Corte Interamericana, procurando modificar la circunstancia que las propicia y motivar a los estados a acciones enérgicas que algunas veces se han realizado. Eliminación física, eliminación cultural, exclusión patrimonial, exclusión política, exclusión procesal y eliminación normativa de todo este derecho consuetudinario, de los usos y costumbres. Bueno, no me detengo a explicar cada una de estas violaciones, pero estas han sido las categorías de violaciones frecuentemente perpetradas y contra las cuales ha pugnado la jurisprudencia transformadora. Los enfermos y los discapacitados, los pobres que son un sector vulnerable casi evangélico, que siempre están con nosotros, por supuesto, en una situación sobre la cual es muy difícil erigir un verdadero sistema de derechos y libertades, con una enorme fragilidad que hay que vencer a golpes de DESC, a golpes de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy día, los migrantes y desplazados. Digo hoy día porque hoy día es muy notorio el proceso en Europa, en Asia y por supuesto en América, y en algunas regiones de América particularmente intensos. El caso de México en este momento, pero también el caso de otros países. El tema de los migrantes, de los desplazados, es otro de los ámbitos, otro de los campos en los cuales se ha esforzado con su nueva jurisprudencia la Corte
y de los privados de libertad, de los grupos que se identifican bajo las siglas de LGBTIQ. Estos grupos que salieron del ostracismo, algunas dicen con una expresión pintoresca, que salieron del closet, que emergieron, que salieron de la oscuridad y que ahora son reclamantes enérgicos de derechos y libertades. Bueno, la Corte también ha trabajado este tema en algunas opiniones consultivas y algunas sentencias de esta última etapa, reclamando la igualdad de trato, la igualdad de condiciones y la absoluta libertad del individuo para optar sin riesgo jurídico. Sabemos que hay riesgo social, pero sin riesgo jurídico y bajo el manto tutelar del Estado, protector del Estado. Bueno, en este tema tan complejo, tan delicado y tan antiguo, no se metía la jurisprudencia y últimamente se ha metido a fondo. Se ha metido a fondo rescatando derechos y libertades de los grupos, de las comunidades identificadas bajo estas siglas. Y por último, en estos 2 minutos o 3 que me quedan, las reparaciones. Aquí hay una profunda diferencia todavía que me parece tiende a desaparecer entre la visión europea y la visión americana. La visión americana es más enfática en la injerencia, en la intervención del derecho internacional de los derechos humanos y menos confiada del quehacer natural y espontáneo de los Estados. La jurisdicción europea traslada al Estado la reparación y solamente si el Estado no repara, interviene para que la satisfacción sea adecuada y equitativa. La jurisdicción interamericana, la normativa interamericana es profundamente desconfiada de los Estados nacionales y por lo tanto es productora de medidas de reparación cada vez más enérgicas, cada vez más, se podría decir, audaces, cada vez más complejas. El tema de la reparación integral está en la mente de los americanos, de los autores del derecho interamericano de los derechos humanos y en la mente jurisdiccional de la Corte Interamericana desde el origen de estas instancias. Hay que reparar, pero hay que reparar integralmente, previendo violaciones futuras. No se trata solamente de compensar de algún modo patrimonialmente en general a quienes han sufrido un daño, sino de reconstruir, de rehacer condiciones y circunstancias a manera que se repare ese daño a ese individuo, pero se evite nuevos daños a otros individuos. Es una extrapolación de la reparación de lo individual a lo colectivo. Es un cambio de condiciones. Es lo que decía yo de campo algodonero. No es reparar solamente el dolor de los deudos, de las chicas sacrificadas. Es generar una nueva circunstancia social en la medida de lo posible. No se pretenden milagros, pero sí acciones enérgicas que eventualmente pueden culminar en casi verdaderos milagros para que no se cometan más violaciones en el futuro. Bueno, estos son algunos de los rasgos, mi querido profesor, queridos amigos y amigas y amigos, estos son algunos de los rasgos de lo que yo quise llamar, para los efectos de esta exposición, una jurisprudencia transformadora, una jurisprudencia con pretensión transformadora. El número de resoluciones emitidas por la Corte Interamericana es todavía un número corto. Las sentencias que provienen de la Corte Interamericana no pasan en general de 25 al año y a veces son menos. Por lo tanto, el número de sentencias y el número de casos atendidos ha sido relativamente reducido en el curso de estos 40 años de militancia jurisdiccional. Las opiniones consultivas son 25, pero creo que quien se acerque al contenido de estas sentencias y sus opiniones tal vez coincidirá conmigo, en mi punto de vista, en que los más de los casos han sido resueltos a través de esto que solemos llamar sentencias paradigmáticas, es decir, sentencias ambiciosas, renovadoras, enjundiosas, que pretenden no hacer retórica, sino ir al fondo de los problemas, remover los factores de las violaciones
y no solamente las expresiones de las violaciones. De ahí que se pueda calificar a esta jurisprudencia de una jurisprudencia transformadora, producto de un ímpetu transformador que se viene agitando en el continente americano desde hace muchos, muchos años, que es a lo que traté de referirme cuando inicié esta charla, tratando de invitar a ustedes a reflexionar sobre el origen y el destino del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Sergio García Ramírez, por la magnífica y muy completa exposición. El elenco de temas que se han suscitado es muy numeroso. Es verdad que estamos prácticamente sobre el tiempo previsto para la sesión, por lo tanto yo rogaría que solo de manera muy puntual y breve puedan formularse unas tres cuestiones. Allá las tres personas más próximas en esta ocasión, luego le pueden preguntar, si no los demás, al ponente fuera. Y si él es tan amable puede contestar, o sea, si toma nota, contesta conjuntamente luego, ¿no? Claro, eso es. Tres personas. Ahora mismo hay aquí 6. Solo se van a poder 3. Desde luego. Esto es para ti. No, esto es Sí. certificado. Usted y usted mismo. A ojo. Usted y usted. Si Los que acaban de si lo llegar. quieres quedar con la carpeta, Usted para la siguiente ronda. para que no se arrugue. Lo siento mucho. El moderador de la mesa ha dicho 3 personas. Bueno, las personas que están ahora mismo acá de pie, de todas maneras, el ponente seguro que luego a continuación puede atender alguna inquietud adicional. Les ruego comprensión con los tiempos. Sí, okay. Muy bien. Con brevedad en las exposiciones, les ruego comprensión con las situaciones y los tiempos. Como siempre dijimos, siempre habrá un espacio para las preguntas, pero pues en función de la hora y de las circunstancias, ese puede ser mayor o menor, y en este caso pues tiene que ser necesariamente breve, porque de hecho ya estaba aquí la siguiente ponente y todo, y luego ustedes también querrán tener unos minutos de receso, ¿no? Entonces, si nos lo permiten, manejamos los tiempos. Gracias. Sí. Ok. Buenos días, profesor Sergio García Ramírez, Omar Michel, República Dominicana. Usted manifestaba, distinguido profesor, en su ponencia, que las opiniones consultivas que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y obligatorias para los Estados, al igual que las decisiones que emite la Corte. Sin embargo, me llama la atención que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que establecía que los Estados deben reconocer y garantizar los derechos que se dan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. Vemos, sin embargo, por otro lado, la Convención Europea estableció recientemente, la Corte Interamericana, la Corte de Estrasburgo estableció que el matrimonio de las parejas homosexuales no es admitido, y estableció que solamente es válido entre un hombre y una mujer. La Constitución de la República Dominicana, también, en el artículo 55, establece que el Estado debe proteger la familia sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer. La pregunta... Ok, uno. Ok, aquí. Ok. No. Ok, se escucha. Ok.
La pregunta es, ¿deben los estados, desde el principio de que son vinculantes, las opiniones consultivas de la CIDH, obviar sus constituciones, sus principios culturales y morales y permitir el matrimonio homosexual? Es todo. Todas seguidas, sí, todas seguidas. Muy buenos días a todos, es Mirna Giselle Méndez de República Dominicana. El Tribunal Constitucional de República Dominicana en el mes de noviembre del año 2014 desconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogiendo una acción de inconstitucionalidad contra el documento de aceptación que entendía debía ser ratificado por el Congreso y no lo fue. Y por tanto desconoció la competencia y esta decisión ha implicado un desconocimiento igualmente del carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta que me surge es, entendiendo que la Convención dice lo que la Corte dice que dice y la misma sentencia del Tribunal Constitucional rescata la vigencia y aplicabilidad con jerarquía constitucional de la Convención, si podríamos admitir la posibilidad de que exista un real control de convencionalidad al margen de esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano tiene el efecto que se le quiere retener de desconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando Castro de México, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de California. Un orgullo escucharlo, maestro. Nosotros escuchamos mucho el caso de Campo Algodonero y Rosendo Rodríguez Pacheco. La pregunta en concreto es, ¿cuáles serían los 5 criterios jurisprudenciales más vinculantes para América Latina, más allá de Rosendo Rodríguez Pacheco y Campo Algodonero? Muchas gracias. Y buenos días, Luis Tavares de República Dominicana. La pregunta va de mano con una que estableció una compañera, sin embargo la voy a resumir. La ley orgánica del Tribunal Constitucional Dominicano establece uno de sus principios, que es la vinculatoriedad, y establece que las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes, son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos en el Estado Dominicano. Sin embargo, el desconocimiento que ha hecho el mismo Tribunal Constitucional de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según un procedimiento de aceptación que no se cumplió, nos deja a nosotros en un estado sin esa tutela. La pregunta sería lo siguiente: nosotros tenemos ya varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por citar unos ejemplos, el caso del profesor Narciso González, el caso de las niñas Jen y Bosico. Eso por citar unos ejemplos. Ante esta situación, ¿qué mecanismo tiene el ciudadano dominicano para ejercer la tutela judicial efectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias. Gracias. Tiene la palabra el ponente para la respuesta. Paso acá para estirar un poco las piernas, porque se queda uno ahí engarrotado, y más engarrotado ante las preguntas que me han hecho, que son preguntas bien complejas. Por cierto, de los 4 colegas que me han hecho preguntas, 3 vienen de República Dominicana. Saludo con respeto y con afecto a esa República luminosa que ha sido tan hospitalaria conmigo en diversas oportunidades. Y también saludo, por supuesto, a Baja California, en el extremo norte de mi propia patria. A ver, vamos a tratar de hablar un poco sobre el carácter vinculante de las opiniones consultivas, y no se diga de las sentencias de casos contenciosos. ¿Por qué es vinculante la opinión consultiva? Durante mucho tiempo, como ustedes saben, la propia Corte Interamericana sostuvo la idea de que sus opiniones eran eso, opiniones, puntos de vista, pareceres, que no tenían fuerza vinculante, salvo, se dijo alguna vez,
a instancia de Costa Rica para los estados que habían pedido la opinión consultiva. Si la pedía un estado, era natural que la considerase vinculante. Pero luego se cayó en la cuenta, y estamos en esa etapa, de que a través de la opinión consultiva, cuando se trata de consultar sobre la Convención Americana, no quiero hablar de otros tratados internacionales, sobre la Convención Americana, lo que hace la Corte es interpretar un precepto de la Convención, y la Convención es aplicable a todos los estados que son parte de ella. Y por lo tanto lo que está diciendo no es algo distinto de lo que dice la Convención, sino está aclarando su sentido, su alcance, y está integrando la norma que, como dije hace un momento, por la un tribunal. ¿Qué es lo que dice la Constitución? No inventa, no agrega, simplemente aclara, especifica qué es lo que hoy, en esta circunstancia, dice la Constitución. Y eso es lo mismo que hace la Corte Interamericana a través de sus opiniones consultivas. De ahí que se haya entendido por la Corte, pero no solo por la Corte, por muchos tribunales y analistas del derecho internacional, que la Corte establece a través de su jurisdicción el alcance real y verdadero del tratado internacional, de sus tienen un carácter vinculante, porque le dicen al Estado cuál es el alcance de aquello a lo que el Estado se ha comprometido internacional. Ahí está el tema del carácter vinculante de las opiniones consultivas. Luego está el tema de las familias. Y conste que estoy diciendo deliberadamente algo que no hubiera dicho deliberadamente hace 10, 20, 30, 50 años. Las familias, integradas por las personas, cada una de ellas con su derecho a optar, a ser, a resolver. Hemos llegado a la conclusión, no digo la Corte, no digo yo, hemos llegado a la conclusión en una buena parte de nuestro mundo, que hoy prevalece ese derecho a ser y a resolver, a elegir y a disponer, y que lo que en un momento se dispuso de cierta manera, puede ser releído hoy de alguna otra, y por lo tanto a ciertos patrones en determinada etapa de nuestra propia historia europea occidental, hoy puede ser entendida de alguna otra manera, so pena que agraviemos o quebrantemos las facultades de opción y de decisión de una parte de nuestras sociedades que tienen un punto de vista específico distinto del general, del prevaleciente, del mayoritario, acerca de la familia, del matrimonio y de las relaciones entre personas del mismo sexo. Este asunto tan delicado, tan arduo, tan complejo, tan discutido, se está revisando y replanteando hoy día, y hemos llegado a esta conclusión. Efectivamente, la Corte Interamericana en esta etapa ha entendido, a través de una opinión consultiva, que existe la posibilidad de fundación de familias, de matrimonios y de relaciones, de opciones y preferencias en forma distinta a como anteriormente se entendió. Y que la mejor manera que tendrían los estados para reconocer esta realidad, estos derechos y estas libertades, es admitir el matrimonio en condiciones distintas a las que se solía permitir, y la creación de familias en plural de manera diferente. Este es el punto que prevalece en la jurisprudencia de la Corte. Por lo tanto, atenerse a la jurisprudencia de la Corte significa recoger esta versión, esta visión, este modo de entender las cosas y llevarlo a la realidad. Sabemos que se está llevando adelante una gran batalla en los recintos legislativos de nuestra América, y que esto no ha tenido todavía una desembocadura uniforme. Es un tema muy complejo, muy delicado,
Yo en lo personal respeto los puntos de vista de cada quien, los puntos de vista tradicionales y los actuales, pero no quiero ocultar mi propia posición. Yo me adhiero al parecer que ha sostenido la Corte Interamericana. Y sobre el caso específico de República Dominicana, déjenme comentar esto. No es la primera vez que República Dominicana comparece ante la Corte Interamericana. Ha habido varios casos en los cuales República Dominicana ha comparecido ante la Corte Interamericana y ha recibido sentencias condenatorias, como los han recibido todos los estados de América. En este sentido, no sería excepción República Dominicana, y ni siquiera es el estado que mayor número de sentencias de condena ha recibido. En el caso presente, el caso al que se alude, a través de por lo menos dos de las preguntas que se le han hecho, en el caso presente, República Dominicana, a través de una sentencia de su Corte Constitucional, resolvió que no era perfecta la incorporación de República Dominicana a la justicia contenciosa en virtud de que faltaba un acto soberano de vinculación a la justicia contenciosa. Este fue en esencia, en síntesis, el por parte de sus integrantes. La Corte Interamericana revisó recientemente en una resolución de cumplimiento los planteamientos de República Dominicana y se vio en la necesidad, así lo dijeron los magistrados de la Corte, de diferir de este punto de vista de la Corte Constitucional, recordando principios connaturales al derecho internacional, recordando el principio de que no es posible actuar en contra de decisiones adoptadas anteriormente, de criterios ya expresados y de admisiones ya formuladas. República Dominicana ha aceptado la presencia contenciosa de la Corte y ha recibido, sin oponerse, sentencias varias en casos anteriores, hasta que ha surgido este, que probablemente, no lo sé, probablemente sea una gota que colmó el vaso. Tal vez eso ha ocurrido, y lo digo con todo respeto y simpatía, desde luego, probablemente así ocurrió, pero lo cierto es que ya se habían hecho pronunciamientos y que República Dominicana había comparecido en juicio y que República Dominicana había aceptado anteriores decisiones, anteriores juicios, anteriores sentencias de la Corte, y ahora ha resuelto no hacerlo así. Yo deseo vehementemente, este es ya un punto de vista personal y un buen deseo, que los estados que cuestionan la jurisprudencia de la Corte, la competencia de la Corte, que en el pasado se han adherido a ella y que ahora tienen alguna reflexión adicional que hacer valer, como ocurre en este caso, recapaciten sobre la conveniencia suprema de mantener a salvo, de mantener a flote el sistema interamericano, porque de su fortaleza, de su incolumidad, depende en buena parte nuestro destino. Yo quiero recordar el criterio que alguna vez, sin pretender que nadie sea ejemplo de nadie, por supuesto, que alguna vez asumió la Suprema Corte de Argentina cuando dijo: no estoy de acuerdo, casu Bulacio, no estoy de acuerdo con la Corte Interamericana, pero acato su fallo porque me interesa preservar la integridad del sistema, porque va en mi propio beneficio y en beneficio de mis ciudadanos. Yo me atrevería, con todo respeto, a invitar a todos los estados a que lo miraran de esa manera y a que sintieran que aceptar esa competencia ya aceptada formalmente, aun cuando pudiera haber alguna opinión diferente, beneficia al conjunto de nuestros estados y ante todo a sus propios ciudadanos. La admisión franca y clara de la competencia de la Corte, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, no es para bien de los argentinos o de los mexicanos, sino, creo yo, para beneficio de los dominicanos. Y creo que no me equivoco. Ese es mi punto de vista y este es mi deseo. Y por lo que toca a las 5 sentencias vinculantes o a las 5 sentencias fundamentales, se me preguntó, similares a Campo Algodonero o similares a Radilla Pacheco, que hubieran podido tener operación sobre el conjunto del continente. Es un poco difícil porque en cada caso ha habido matices o singularidades.
circunstancia mexicana, aunque puede ser irradiado. El caso de Radilla también, porque nos hacía falta en México una admisión franca y clara del derecho internacional de los derechos humanos. Pero yo diría que podríamos entender que son especialmente interesantes para muchos estados, ya no solamente para uno, sino para muchos estados, aquellas decisiones, cualesquiera que éstas sean, que han impugnado la impunidad, que han hecho un llamado para que se haga justicia, para que se cumpla el deber de garantía, que han desconocido las leyes de autoamnistía, las amnistías a modo, los escollos para el cumplimiento de las responsabilidades o las obligaciones de garantía de parte de los estados. Y sentencias de este calado, de esta naturaleza, sí que se han dictado en relación con muchos de los estados americanos, 4, 5, 6 o varias. Ahí están como buena muestra de lo que se puede hacer en el conjunto de estados americanos. Fortalecer la garantía, fortalecer la obligación de garantía y no permitir que prospere la impunidad. Son, modestamente expresados, amigas y amigos, mis puntos de vista personales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. A continuación vamos a tener